Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio 7 a las 7 con pura vida, pura palabra, pura bendición. Amén. Me acompaña el pastor Raúl, mi hermano Isra, y si recuerdas, el día de ayer platicamos sobre esa fidelidad del Señor basado en ¿qué? En su palabra. Y justamente hoy queremos conectarnos con este mensaje y llevarte directo al Salmo 107, verso 20. Fíjate cómo dice, tal vez lo has escuchado porque es una promesa, una declaración. Y el Señor dice, envió su palabra y los sanó. Amén. Y los libró de su ruina, dice en esta versión que es la Reina Valera 60. Ahorita vamos a ver otras acepciones, pero lo que te queremos decir es, evidentemente el Señor manda su palabra, ¿para qué? Para sanarnos. Pudiéramos decir, de la manera más clásica, llamémoslo así, o más entendible, pues vemos cómo el Señor a través de su palabra sana. Les decíamos, ¿no? Por su llaga hemos sido sanados. Y lo declaramos, y cuando oramos con fe sabemos que el Señor nos respalda y muchos hemos recibido esa sanidad y nos hemos levantado. Pero hoy queremos hablarte no solo en ese aspecto físico, llamémoslo así, sino de ese aspecto espiritual, de ese aspecto de salvación, de una cura espiritual, llamémoslo de esta manera. Porque dice el Señor que Él envía esa palabra y a través de esa palabra, ¿qué somos nosotros? Salvados, no solo en lo físico. Sí, amén. Yo recordaba hace años, una vez que nos visitó un hermano de Estados Unidos y fue una jornada de sanidad. Me acuerdo que pues, yo estaba batallando con un problema del páncreas y me acuerdo que yo, aparte de problemas de la presión arterial, estaba ahí sufriendo. Me acuerdo que me acerqué a orar porque yo quería, y cuando él preguntó, ¿qué quieres que oremos para que sea sano? Porque él estaba orando por sanidad. Me acuerdo que empecé a llorar y lo único que pude hacer en ese momento fue pedirle perdón a mi papá por muchas situaciones que había pasado y que yo tenía en mi corazón. Y fue muy gracioso porque me dijeron, pues pasa, y yo estoy pensando cómo decir, no trabarme, no extenderme, porque todos me hacían burla de que me extendía hablando. Y de pronto, hasta la fecha. Y de pronto decir, las palabras que me salieron fue decirle perdón a mi papá. Y me acuerdo que me quedé así y yo decía, no puedo decir eso. Y el hermano que estaba ahí, el hermano David Turner, me dice, adelante, dilo. Y yo entendí que el Señor estaba obrando sanidad en mi corazón. El Señor estaba obrando en mi vida en ese momento y me liberó de algo tremendo que había en mi corazón, y hoy yo le doy gracias a Dios porque vino esa sanidad a mi vida, y no solamente en lo físico, porque eso fue secundario, eso después ni me acordé, sino hasta que un día después fui al médico y me hicieron estudios y yo ya no tenía ese problema. El Señor me sanó y me salvó. Wow, amén. Sano y salvo, mi hermano. Y fíjate, pues ese es el punto, ¿no? Que a través de la gracia del Señor y a través de su palabra viene esa regeneración, llamémosla, ¿no? Es por eso que Él dice, los envío para que sane tu alma, para que sane todo alrededor tuyo. Él es quien nos convence. Por eso cuando el versículo termina diciendo, los libró ¿de qué? De su ruina. Hablábamos nosotros antes de empezar que no es una ruina en lo físico, sino ¿qué puede ser nuestra peor ruina? Pues ir al infierno, ¿cierto? Nuestra peor ruina es pasar esta vida y no acercarnos al Señor, no conocer sus propósitos. Y es así como ese espíritu nos convence, nos convierte, nos va santificando, nos va dando ese proceso que necesitamos, todo a través de la palabra de Dios. Y mira, te quiero leer así, esta es una Biblia Peshitta, en ese mismo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó, ¿sí? Y luego dice, y los libró del exterminio, ¿no? Aquí habla del exterminio, y puede ser que anhelemos mucho la sanidad física. Muchísimas veces estamos orando por la sanidad física, y tampoco queremos que pienses que
que no se da la sanidad física, No, porque claro. sí se puede dar, desde luego. Hay muchísimos ejemplos de la Biblia. Jesús decía, toma tu lecho y anda, ¿no? Y muchos en ese momento tomaban su camilla y ¡boom! Y vámonos. O sea, ya eran sanos, ¿no? Físicamente. Pero te queremos también llevar a tu corazón que podamos, cuando nosotros compartimos su palabra, cuando el Señor mueve con su palabra, que todo aquel quede salvo, quede sano y quede de esa sanidad que nos lleva a la vida eterna, ¿sí? Y por eso cuando te citaba esta pechita que dice, y los libró del exterminio, en verdad oramos porque cada vez que tú impongas manos, la gente sea sanada. Amén. No tienes que pensar que no va a pasar, piensa que va a suceder, que Dios lo va a conceder, pero lo que siempre tenemos que tener claro y siempre tenemos que tener en nuestro deseo es que el Señor salve. Aleluya. Y en el nombre de Jesús, extiende tus manos, ora, que el Señor los levante de su lecho, pero también que tengas la seguridad de que el Señor, por su palabra, por Jesucristo, muchos alcanzarán la vida eterna cuando tú impones esta oración. Aleluya, y fíjate, o sea, esa finalmente es la verdadera redención, ¿cierto? Por eso, pues, cuando dice aquí que en Job 33, te voy a leer 33, 28 rápidamente, dice, Dios me rescató de la tumba, y obviamente no solo de la tumba física, sino de ir a esa tristeza, de estar de su ausencia, y dice, y ahora mi vida está llena de luz. Así que ese es el mensaje de hoy, que a través de la palabra del Señor Él nos llena de luz, que es Jesucristo, que es salvación, que es vida eterna, que es una esperanza para estar acá y para un día estar junto a Él en los cielos. Entonces los bendecimos y que tu vida sea llena de luz, que seas salvo y sano y salvo, en el nombre de Cristo Jesús. Bye, bye. Bendiciones.